Mi esposa me habló desde el pasillo. «Amor, ¿estás despierto?», dijo con esa voz suave que usaba cuando no quería asustarme. Eso no tendría nada de extraño si Carmen no llevara 3 años muerta. Me quedé inmóvil en la cama, con la mano todavía apoyada en la pared fría, escuchando cómo su voz avanzaba por la casa mientras el reloj de la sala marcaba las 2 de la madrugada y el silencio se volvía tan denso que podía masticarse. Todo comenzó esa noche, cuando desperté sin razón aparente y sentí que algo en la casa había cambiado, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Me llamo Ernesto, tengo 67 años, y a esta edad uno se despierta a medianoche para ir al baño, o porque le duele la espalda, no porque escuche voces. Trabajé 40 años como contador en una empresa de construcción. Soy un hombre de números, de lógica, de explicaciones racionales. Nunca creí en fantasmas ni en apariciones. Carmen se burlaba de mí porque ni siquiera podía ver películas de terror sin taparme los ojos. Y ahora la estaba escuchando a ella, muerta hace 3 años, llamándome desde el pasillo de nuestra casa. Entonces la escuché de nuevo. «Ernesto», era un susurro, apenas audible, pero reconocí cada matiz de esa voz, la forma en que alargaba la primera sílaba de mi nombre, como si lo saboreara antes de soltarlo. El tono que usaba cuando quería decirme algo importante pero no se atrevía, cuando había malas noticias o cuando necesitaba que la abrazara sin preguntar por qué. Carmen, mi Carmen, que murió hace 3 años en el hospital mientras yo le sostenía la mano y le prometía que todo iba a estar bien, aunque los dos sabíamos que era mentira. Sentí un escalofrío que me bajó por la nuca hasta la base de la columna, como si alguien hubiera deslizado un cubo de hielo por mi espalda. El sudor me brotó en las palmas de las manos. Me levanté despacio, sin encender la luz, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil, algo que existía apenas en el filo entre el sueño y la vigilia. Caminé hacia la puerta del dormitorio con pasos de ladrón, evitando las tablas que crujen, las que Carmen y yo conocíamos de memoria después de tantos años. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por el resplandor verdoso del reloj digital del microondas en la cocina. Esa luz siempre me había parecido reconfortante, una pequeña señal de que la casa seguía funcionando, de que el mundo no se había detenido mientras dormía. Pero esa noche la luz parecía enfermiza, como el brillo de algo podrido. «¿Carmen?», susurré, y mi propia voz me sonó ajena, ronca, la voz de un anciano asustado. Nadie respondió. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración acelerada, el bombeo de la sangre en mis oídos. Avancé unos pasos más, apoyándome en la pared porque las piernas me temblaban. La casa que había sido mi hogar durante más de 3 décadas de pronto se sentía extraña, hostil, como si las paredes me observaran con ojos que no podía ver. Llegué a la entrada de la sala y me detuve. Desde ahí podía ver el sofá beige con los cojines que Carmen eligió en una tienda del centro. Hace tantos años que ya ni recuerdo cuántos. La mesa de centro con sus revistas viejas que nunca tiré porque ella las había tocado. La foto de nuestra boda en la repisa. 2 jóvenes sonrientes que no tenían idea de lo que les esperaba. Encendí la luz. El resplandor amarillento llenó la sala y por un momento me cegó. Cuando mis ojos se ajustaron, todo estaba igual que siempre, nada fuera de lugar, nada movido, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Pero algo se sentía diferente. El aire tenía un olor tenue, casi imperceptible, que no debería estar ahí. Jazmín. El perfume que Carmen usaba desde que la conocí hace más de 40 años. El mismo frasco que seguía en el baño, intacto, porque yo no había tenido el valor de tirarlo.
Me quedé paralizado en medio de la sala, respirando hondo, tratando de atrapar ese aroma antes de que desapareciera. Duró apenas unos segundos. Luego, nada. Solo el olor normal de una casa vieja, a madera y a tiempo acumulado. Me dejé caer en el sofá, con las manos sobre las rodillas, mirando hacia el pasillo oscuro, como si esperara que Carmen apareciera en cualquier momento, con su bata azul y sus pantuflas gastadas, preguntándome por qué había encendido todas las luces. Pasé el resto de la noche sentado ahí, con todas las luces de la casa encendidas, mirando hacia cada rincón como un animal acorralado. No dormí, no pude. Cada crujido de la casa me sobresaltaba, cada sombra me parecía sospechosa. El viento golpeaba las ventanas y yo saltaba en el sofá, con el corazón en la garganta. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a filtrarse por las cortinas, sentí un alivio tan profundo que casi me puse a llorar. Me dije que había sido un sueño tan vívido que se había mezclado con la realidad, que me había perseguido hasta la vigilia, como a veces pasa cuando uno está muy cansado. Eso ocurre cuando uno está viejo y solo, cuando la nostalgia pesa más que el cuerpo, cuando los recuerdos se vuelven más reales que el presente. Pero en el fondo, muy en el fondo, en ese lugar donde guardamos las verdades que no queremos admitir, sabía que no había sido un sueño, porque todavía sentía el olor a jazmín en la piel y porque la voz había sonado demasiado real, demasiado cercana, demasiado igual a la mujer que amé durante 4 décadas. Los días siguientes fueron extraños, como caminar sobre un suelo que podía hundirse en cualquier momento. No volví a escuchar la voz, pero empezaron a aparecer cosas. Pequeñas cosas que no tenían explicación, que desafiaban todo lo que yo creía saber sobre la realidad. El primer objeto fue un pañuelo de seda azul, doblado de una manera muy específica, con las esquinas hacia adentro formando un triángulo perfecto. Carmen lo doblaba así. Era su manera, su ritual, su pequeña obsesión. Nadie más lo hacía de esa forma. Lo encontré sobre la almohada de su lado de la cama, el lado que yo no había tocado en 3 años. Después de que murió, empecé a dormir en el centro del colchón, evitando ese espacio vacío que me recordaba su ausencia. Nunca me acostaba de su lado, nunca ponía nada ahí. Era como un santuario, un territorio sagrado que no me atrevía a profanar. Y ahora había un pañuelo azul perfectamente doblado, mirándome como un mensaje que no podía descifrar. Me quedé mirándolo sin atreverme a tocarlo, como si fuera una bomba que podía explotar al menor movimiento. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en las puntas de los dedos, en la garganta. Ese pañuelo lo había guardado yo mismo en una caja de recuerdos, en el fondo del armario, junto con otras cosas de ella que no podía mirar sin que se me partiera el alma. Su reloj de pulsera, sus aretes de perla, la última tarjeta de cumpleaños que me escribió, no lo había sacado nunca. Estaba seguro, o casi seguro. Tal vez saqué el pañuelo sin darme cuenta, en uno de esos momentos de nostalgia que me atacan sin aviso. Tal vez lo puse ahí mientras dormía, sonámbulo, guiado por el dolor del luto. Me aferré a esa explicación como un náufrago a un pedazo de madera, aunque no me convencía del todo. El otro señal fue una taza. La taza blanca con flores amarillas que Carmen usaba cada mañana para su café. Era parte de un juego que le regalé en nuestro aniversario número 25, cuando todavía creíamos que tendríamos otros 25 por delante. Las demás tazas se fueron rompiendo con los años, pero esa sobrevivió, tal vez porque ella la cuidaba con especial cariño. Después de su muerte, yo la había guardado en la alacena más alta, detrás de otros platos, en un rincón donde no pudiera verla cada vez que abría la puerta. Pero esa mañana, cuando entré a la cocina arrastrando los pies y bostezando, la taza estaba en el mesón,
junto a la cafetera, en el lugar exacto donde Carmen solía ponerla cuando se preparaba su café matutino. 2 cucharadas de azúcar, un chorrito de leche, nunca más ni menos. Yo conocía ese ritual de memoria. Lo había visto miles de veces y ahora la taza estaba ahí, esperando, como si ella fuera a bajar en cualquier momento, en bata y pantuflas, tarareando alguna canción vieja mientras el café se hacía. Me apoyé en el marco de la puerta porque sentí que las piernas no me sostenían. El mundo se volvió borroso por un momento, como si estuviera viendo todo a través de agua. Me estaba volviendo loco. Era esto lo que pasaba cuando el duelo se extendía demasiado, cuando uno se negaba a soltar a los muertos. Había leído sobre eso en alguna revista, sobre ancianos que perdían la razón después de perder a sus parejas, que empezaban a ver cosas, a hablar solos, a crear fantasías para llenar el vacío. ¿Me estaba pasando a mí? Fui al médico esa misma semana. Le conté que estaba teniendo problemas de memoria, que encontraba objetos en lugares donde no los había dejado, que a veces me despertaba sin saber qué día era. No le conté lo de la voz, no le conté lo del pañuelo ni la taza. Tenía miedo de lo que pudiera pensar, de que me mandara al psiquiatra, de que empezara a tratarme como a un viejo senil que ya no puede cuidarse solo. Pero esa noche, mientras intentaba dormir sin éxito, la voz regresó. «Ernesto, ¿por qué no vienes a la sala?» Era un susurro tan suave que podría haber sido el viento colándose por alguna rendija, pero no era el viento. Yo conocía esa voz mejor que la mía propia. Era ella. Me levanté como hipnotizado, sin pensar, sin razonar, solo siguiendo el sonido como un perro sigue un olor. Caminé por el pasillo en penumbra, con el corazón golpeando en mis oídos. Y cuando llegué a la sala, vi que la foto de nuestra boda estaba movida. Antes miraba hacia la ventana, hacia la luz que entraba por las mañanas. Yo la había puesto así porque a Carmen le gustaba que las fotos recibieran luz natural, pero ahora miraba hacia el sofá, hacia el lugar donde ella solía sentarse a tejer mientras veía sus telenovelas. Me quedé paralizado, mirando la foto, mirando el sofá vacío, sintiendo que el aire se había vuelto espeso, difícil de respirar. Me senté en ese lugar, en el rincón del sofá donde todavía había una marca del peso de su cuerpo, y me quedé ahí hasta que amaneció, temblando, esperando escucharla de nuevo. Pero ella se había callado, y el silencio era peor que cualquier voz. Una semana después, la voz empezó a decir cosas concretas. Ya no eran solo susurros con mi nombre, esos llamados suaves que podrían haber sido el viento o mi imaginación. Ahora eran frases completas, recuerdos que solo nosotros conocíamos, secretos que nunca compartimos con nadie más. La primera vez que me habló de verdad fue un martes por la noche. Lo recuerdo porque los martes eran el día favorito de Carmen, el día en que nos conocimos hace más de 40 años, en una fiesta de cumpleaños donde ninguno de los dos quería estar. Yo estaba en la cocina, lavando los platos de la cena, un ritual solitario que había aprendido a hacer despacio para matar el tiempo. El agua caliente me corría por las manos, el jabón formaba burbujas que explotaban en silencio, y yo pensaba en nada o en todo, que a veces es lo mismo. Entonces la escuché, clara como el agua del grifo, como si estuviera parada justo detrás de mí. ¿Te acuerdas del hotel en Bogotá cuando se inundó el baño y tuvimos que dormir en el lobby? Me quedé con el plato en la mano, sin moverme, con el agua cayendo sobre mis dedos y resbalando hacia el desagüe. El corazón se me detuvo por un segundo antes de arrancar de nuevo a toda velocidad. Ese recuerdo era nuestro, solo nuestro. Fue en nuestro viaje de aniversario, hace 32 años, cuando todavía éramos lo suficientemente jóvenes para creer que el amor todo lo puede y lo suficientemente pobres para conformarnos con cualquier hotel que entrara en el presupuesto.
El hotel era barato y viejo, con paredes que olían a humedad y una alfombra que había visto tiempos mejores. Pero a nosotros no nos importaba porque estábamos juntos, porque podíamos cerrar la puerta y fingir que el mundo no existía. Esa noche, el baño se desbordó a las 3 de la mañana. El agua empezó a salir por debajo de la puerta como una serpiente líquida, inundando la habitación, empapando nuestras maletas, arruinando los zapatos que Carmen había comprado especialmente para el viaje. Terminamos sentados en los sillones del lobby, envueltos en toallas del hotel, riéndonos como adolescentes mientras comíamos galletas de la máquina expendedora. El encargado de la noche nos miraba con cara de pocos amigos, pero a nosotros nos daba igual. Estábamos juntos, estábamos vivos, y eso era suficiente. Nunca le contamos esa historia a nadie porque nos daba vergüenza admitir que no teníamos dinero para un hotel mejor. Era un secreto entre ella y yo, un secreto que se suponía que había muerto con ella. La voz siguió hablando en los días siguientes, siempre de noche, siempre cuando yo estaba solo, siempre con detalles que nadie más podía conocer. Mencionó el nombre que le habíamos puesto a un gato callejero que alimentamos durante un año entero antes de que desapareciera. Bigotes, porque tenía unos bigotes blancos que parecían pintados. Mencionó la vez que me quedé dormido en el cine y ronqué tan fuerte que nos echaron de la sala. Y Carmen tuvo que disculparse con todos mientras me sacaba a rastras, muerta de la vergüenza, pero también muerta de la risa. Mencionó el día que ella confesó que había votado por el candidato que yo odiaba, y peleamos tanto que dormí en el sofá una semana entera, hasta que ella apareció una noche con una taza de chocolate caliente y me dijo que prefería tenerme a mi lado equivocado que estar sola teniendo razón. Cada frase era una puñalada de nostalgia, cada recuerdo me hundía más en la certeza de que era ella, de que de alguna manera imposible Carmen seguía aquí, tratando de comunicarse conmigo desde donde fuera que estuviera. Pero hubo una frase que me destrozó por completo, que rompió todas mis defensas y me dejó llorando como un niño en medio de la noche. Fue una noche de viernes, cuando ya me había acostumbrado a escucharla, cuando casi la esperaba con ansias, cuando el sonido de su voz se había convertido en lo único que me hacía sentir vivo. Estaba acostado en la cama mirando el techo, cuando la escuché más clara que nunca. Nunca te conté que guardé una carta para ti. La escondí en el cajón de mi velador, debajo del forro de madera. Quería que la encontraras cuando yo ya no estuviera, pero tenía miedo de que la leyeras antes y pensaras que me estaba despidiendo. Dejé de respirar. Literalmente, dejé de respirar durante varios segundos, hasta que el cuerpo me obligó a tomar aire con un jadeo que sonó como un sollozo. Carmen tenía un velador antiguo, heredado de su madre, una pieza de madera oscura con cajones que crujían al abrirse. Nunca se me ocurrió buscar debajo del forro. Salté de la cama tan rápido que casi me caigo. Corrí al dormitorio al lado de Carmen y abrí el cajón del velador con manos que temblaban tanto que apenas podía agarrar la manija. Saqué todo lo que había dentro: pañuelos bordados, cremas que ya estaban secas, un rosario viejo que le había regalado su abuela, recibos amarillentos de cosas que ya no existían. Palpé el fondo de madera, buscando algo diferente, algo suelto, y entonces lo sentí, una irregularidad, un panel que se movía. Levanté el forro con cuidado, con el corazón en la garganta, y ahí estaba, un sobre amarillento, del color de los años, con mi nombre escrito en la letra de Carmen. Esa letra inclinada hacia la derecha que yo había visto en miles de notas, en listas de compras, en tarjetas de cumpleaños. Me temblaban tanto las manos que casi rompo el sobre al abrirlo. Adentro había una hoja doblada en 3 partes, y cuando la desplegué, las palabras de Carmen me miraron desde el papel
como si estuvieran vivas. Mi amor, si estás leyendo esto es porque ya me fui. No sé cuándo pasará ni cómo, pero sé que algún día llegará ese momento, porque llega para todos, y quiero que sepas algo antes de que el silencio se lo trague todo. Fuiste el mejor regalo de mi vida. No el esposo perfecto, porque perfecto no existe, pero sí el esposo que yo necesitaba. El que me hacía reír cuando quería llorar, el que me aguantaba cuando me ponía imposible, el que me sostuvo la mano en los momentos más oscuros. Perdóname por las veces que no supe decírtelo, por las veces que di por sentado que ya lo sabías. Te amo. Te amé desde el primer momento y te amaré más allá de la muerte. Tu Carmen. Me derrumbé en el suelo, con la carta apretada contra el pecho, llorando como no había llorado desde el día de su funeral. No era miedo lo que sentía, era algo más profundo, más doloroso, más hermoso. Era la certeza de que ella seguía aquí, de alguna manera que yo no podía entender, tratando de comunicarse conmigo. La voz no era un fantasma ni una alucinación, era Carmen, mi Carmen, que no quería dejarme solo. Esa noche dormí abrazando la carta, con el olor del papel viejo llenándome los pulmones, y por primera vez en 3 años soñé con ella sonriendo. Hay algo que nunca le conté a nadie, ni a mis amigos, ni a mis vecinos, ni siquiera al cura que vino a darle la extrema unción. Carmen era una mujer de rituales, de costumbres que repetía con la precisión de un reloj. Todos los días, sin excepción, escribía en sus diarios. No importaba si estaba cansada, si estaba enferma, si estábamos de viaje o si acabábamos de tener una pelea terrible. Siempre encontraba un momento para sentarse con su cuaderno y su pluma y escribir. Tenía cuadernos y cuadernos llenos de su letra apretada, contando los detalles de nuestra vida juntos. Lo que cocinó, lo que sintió, lo que soñó, lo que le preocupaba. Escribía sobre el clima, sobre las noticias, sobre conversaciones que habíamos tenido. Escribía sobre mí, sobre mis defectos y mis virtudes, sobre las cosas que la hacían feliz y las que la frustraban. Decía que escribir era su manera de no olvidar, de dejar constancia de que había existido, de que su vida había importado. Cuando me muera, me dijo una vez, estos cuadernos serán la prueba de que estuve aquí. Cuando murió, yo guardé todos esos diarios en el cuartito del fondo, el que usábamos para guardar cosas viejas, cajas de Navidad, herramientas oxidadas, ropa que ya no nos quedaba pero que no podíamos tirar. Cerré esa puerta con llave y no la volví a abrir, no porque no quisiera leer los diarios, sino porque me parecía una invasión. Esos cuadernos eran su intimidad más profunda, sus pensamientos más secretos, las partes de ella que nunca compartió conmigo en voz alta. Sentía que leerlos sería como espiarla, como traicionar la confianza que habíamos construido en 40 años de matrimonio. Carmen me dejó entrar en su vida, en su cuerpo, en su corazón. Pero sus diarios eran otra cosa. Eran el último rincón de privacidad que le quedaba. Y yo no tenía derecho a violarlo solo porque ella ya no estaba para impedirlo. A veces, cuando la extrañaba demasiado, me paraba frente a esa puerta y apoyaba la mano en la madera como si pudiera sentirla del otro lado. Pero nunca entré, nunca giré la llave. Ahora, con la voz hablándome cada noche, con los objetos apareciendo en lugares imposibles, empecé a preguntarme algo que no me había preguntado antes. ¿Alguien más conocía la existencia de esos diarios? Carmen nunca hablaba de ellos en público. Era su secreto, nuestro secreto. Pero tal vez se lo contó a alguien en un momento de debilidad, a una amiga cercana, a su hermana que vivía en otra ciudad, a alguna vecina de confianza. La gente cuenta cosas. Los secretos se filtran, las confidencias se escapan. La idea me perturbaba más de lo que quería admitir, porque si alguien más sabía de los diarios,
Entonces todo lo que estaba pasando podía tener una explicación menos sobrenatural. Una explicación que no incluía fantasmas ni voces del más allá, sino algo mucho más terrenal y mucho más peligroso. Pero descarté el pensamiento casi tan rápido como llegó. ¿Quién haría algo así? ¿Quién se tomaría la molestia de leer los diarios de una mujer muerta para torturar a su viudo? No tenía sentido. Era la paranoia de un viejo asustado. Una tarde, mientras ordenaba el armario buscando un suéter viejo, encontré algo que me detuvo el corazón: la llave del cuartito. Siempre la guardaba en el mismo lugar, en un gancho detrás de mi ropa de invierno, donde nadie pudiera encontrarla. Pero ahora estaba en otro lado, colgada de la percha de un abrigo gris que yo casi nunca usaba. Un abrigo que Carmen me había regalado años atrás y que guardaba más por nostalgia que por utilidad. Alguien la había movido, o yo la había movido sin darme cuenta. En uno de esos episodios de sonambulismo que el médico había mencionado como posibilidad. A estas alturas ya no sabía qué creer. La línea entre lo real y lo imaginario se había vuelto borrosa, difusa, como una foto vieja que se ha ido desvaneciendo con el tiempo. Me senté en la cama, con la llave en la mano, mirándola como si fuera un objeto extraño, algo que había aparecido de la nada. Esa noche, la voz de Carmen me dijo algo que me heló la sangre. No entres al cuarto, Ernesto. Todavía no es el momento. Hay cosas que es mejor no saber. Confía en mí. La obedecí. No sé por qué, pero la obedecí sin cuestionar. Tal vez porque quería creer que era ella, que me estaba protegiendo de algo. Tal vez porque tenía miedo de lo que podría encontrar si abría esa puerta. La llave volvió a su gancho original, y yo seguí con mi vida, fingiendo que todo era normal, mientras la casa se llenaba de susurros y objetos que aparecían de la nada. Pero la duda ya había echado raíces en mi mente. Si la voz era de Carmen, ¿por qué no quería que entrara al cuarto? ¿Qué había en esos diarios que ella quería proteger o que quería esconder? Por primera vez, desde que empezaron los fenómenos, sentí algo diferente al dolor y la nostalgia. Sentí desconfianza. Una sombra pequeña, casi imperceptible, pero presente. Y la desconfianza, una vez que entra en el corazón, es como una mancha de aceite en el agua. Se expande despacio, silenciosa, hasta cubrirlo todo. El problema de vivir solo es que nadie te ve cuando te estás hundiendo. Puedes pasar días enteros sin hablar con otra persona, sin que nadie note que no has comido, que no has dormido, que te estás perdiendo en los pasillos de tu propia mente. Pero el problema de tener familia es exactamente el opuesto. Todos opinan sobre cómo deberías nadar, todos creen saber qué es lo mejor para ti, todos quieren salvarte aunque no hayas pedido ser salvado. Mi sobrino Rodrigo fue el primero en notar que algo andaba mal. Era el hijo de mi hermana mayor, la única familia cercana que me quedaba desde que Carmen murió. Venía a visitarme cada 2 semanas, siempre el domingo, siempre alrededor de las 11 de la mañana. Traía pan dulce de una panadería del centro y nos sentábamos a tomar café mientras me contaba de su trabajo, de sus hijos, de los problemas con su esposa. Yo lo escuchaba sin prestar mucha atención, asintiendo en los momentos correctos, esperando a que se fuera para poder quedarme solo con mis fantasmas. Ese domingo llegó sin avisar, no a las 11, sino a las 3 de la tarde, cuando yo estaba en la cocina hablando solo, o no tan solo. Estaba contestándole a la voz, pidiéndole que me diera otra señal, que me dijera algo más, que me confirmara que todo lo que estaba viviendo era real y no una locura de anciano solitario. Hablaba en voz alta, gesticulando con las manos, tan absorto en mi conversación imaginaria que no escuché la puerta abrirse. «Tío, ¿con quién hablabas?».
La voz de Rodrigo me sobresaltó tanto que casi tiro la taza que tenía en la mano. Me di vuelta y lo vi parado en el marco de la puerta de la cocina, mirándome con los ojos muy abiertos, con esa expresión de alarma que la gente pone cuando ve algo que no esperaba ver. Sentí el calor subiendo a mis mejillas, la vergüenza de haber sido atrapado en algo que no podía explicar. Le dije que con nadie, que estaba pensando en voz alta, que a veces me hacía compañía escuchando mi propia voz en esta casa tan silenciosa. Era una mentira patética y los dos lo sabíamos. Rodrigo no me creyó. Lo vi en su cara, en la forma en que arrugó el ceño, en cómo miró alrededor de la cocina, buscando algo que explicara lo que había visto. Un teléfono, una radio, cualquier cosa que justificara que su tío estuviera hablando solo como un loco. Se quedó más tiempo de lo normal esa tarde. Me hizo preguntas que nunca me había hecho antes. ¿Cómo dormía? ¿Qué comía? Si me acordaba de tomar los medicamentos para la presión, si había tenido mareos, confusiones, momentos en que no supiera dónde estaba. Sus preguntas eran amables pero insistentes, como las de un detective que interroga a un sospechoso tratando de no asustarlo. Yo contestaba con monosílabos, deseando que se fuera, deseando quedarme solo para poder pensar. Una semana después, me llamó la doctora Martínez, mi médica de cabecera desde hacía años, una mujer pequeña, de pelo gris, que siempre me trataba con la condescendencia que los médicos reservan para los pacientes viejos. Rodrigo había hablado con ella. Me dijo que estaba preocupada, que quería verme para hacerme unos exámenes de rutina, que no era nada urgente, pero que mejor prevenir que lamentar. Su voz tenía ese tono tranquilizador que usan los profesionales cuando están a punto de darte malas noticias. Fui porque no tenía excusa para negarme. Me hizo pruebas de memoria, de coordinación, de reflejos. Me pidió que contara hacia atrás desde 100 de 7 en 7, que le dijera el nombre del presidente, la fecha de hoy, la dirección de mi casa. Me hizo caminar en línea recta, tocarme la nariz con el dedo, seguir una luz con los ojos. Me preguntó si había tenido alucinaciones, si escuchaba voces que otros no escuchaban, si veía cosas que no estaban ahí. Le dije que no. Mentí con la cara más inocente que pude poner, porque sabía exactamente lo que pasaría si decía la verdad. Me tratarían como a un viejo senil, me quitarían mi libertad, mi casa, mi dignidad. Me encerrarían en un asilo donde ancianos babeantes miraban la pared todo el día esperando morir. Había visto esos lugares. Había visitado a amigos que terminaron ahí. No iba a permitir que me pasara lo mismo, no mientras pudiera evitarlo. El siguiente en aparecer fue don Ramiro Gómez, el abogado que había manejado los asuntos legales de nuestra familia durante años. Un hombre gordo, de traje oscuro aunque hiciera calor, que sudaba aunque estuviera en una habitación con aire acondicionado. Llegó un martes por la tarde, sin avisar, con un maletín de cuero lleno de papeles y una sonrisa que no me gustó nada. Esa sonrisa de quien sabe algo que tú no sabes. Dijo que Rodrigo lo había llamado, preocupado por mi bienestar. Dijo que a mi edad era importante tener todo en orden, los papeles, el testamento, las propiedades. Dijo que él podía ayudarme a proteger mi patrimonio de cualquier decisión apresurada que pudiera tomar en un momento de confusión. Las palabras sonaban amables, pero debajo había algo filoso, algo que cortaba. Me senté a escucharlo mientras un frío diferente me recorría la espalda. No era el frío del miedo sobrenatural, ese escalofrío que sentía cuando escuchaba la voz de Carmen. Era el frío del peligro real, humano, calculado. Don Ramiro hablaba de tutelas preventivas, de administración temporal de bienes, de evaluaciones de capacidad cognitiva. Usaba palabras bonitas, términos legales que sonaban técnicos e inofensivos para describir algo muy feo. Querían quitarme el control de mi propia vida.
Y todo porque mi sobrino me había visto hablando solo en la cocina. Esa noche, mientras intentaba dormir sin éxito, la voz de Carmen me habló más suave que nunca. Ten cuidado, Ernesto. No todos los que dicen quererte te quieren bien. A veces el enemigo tiene cara de familia. Me quedé mirando el techo, con esas palabras resonando en mi cabeza como campanas en una iglesia vacía. ¿Era una advertencia genuina o era parte de una trampa más elaborada? Porque si alguien estaba manipulándome, si alguien estaba usando la voz de mi esposa muerta para confundirme, entonces la advertencia podría ser exactamente lo contrario. Una forma de hacerme desconfiar de las personas equivocadas. Ya no sabía en quién creer, ni siquiera en mí mismo. Las cosas cambiaron el día que la voz empezó a pedirme cosas. Ya no eran solo recuerdos del pasado, frases de cariño que me hacían llorar de nostalgia. Ahora había instrucciones, indicaciones específicas sobre lo que debía o no debía hacer. La primera fue simple, casi inocente, tan razonable que no le di importancia. Ernesto, no muevas los papeles del escritorio, déjalos como están. Yo tenía unos documentos del banco sobre el escritorio de la sala. Estados de cuenta, información de mis ahorros, papeles que don Ramiro me había dejado para que revisara antes de nuestra próxima reunión. No los había tocado en días porque me abrumaba la cantidad de letra pequeña, porque cada vez que intentaba leerlos me dolía la cabeza y las palabras se volvían borrosas. Después de escuchar la voz, los dejé exactamente donde estaban. No me atreví a mirarlos de cerca. Si Carmen me pedía que no los moviera, por algo sería. La segunda petición fue más extraña, más difícil de procesar. Confía en Rodrigo, Ernesto. Él solo quiere lo mejor para ti. Es tu sobrino, tu sangre. Déjalo ayudarte. Me quedé paralizado cuando escuché eso. Hacía apenas una semana que Rodrigo me había delatado con la doctora y el abogado. Había puesto en marcha toda una maquinaria para quitarme mi independencia. ¿Y ahora Carmen me pedía que confiara en él? ¿No me acababa de advertir que tuviera cuidado con la familia? La contradicción me revolvía el estómago. Era como si la voz estuviera probándome, viendo hasta dónde podía llevarme, midiendo mi resistencia como un pescador que suelta y recoge el sedal para cansar al pez. Pero no dije nada, no pregunté, porque en el fondo tenía miedo de que, si cuestionaba a la voz, ella dejara de hablarme, y eso era lo único que no podía soportar. El silencio de Carmen era peor que cualquier contradicción. La tercera petición llegó una noche de tormenta, una de esas tormentas de verano que parecen querer destruir el mundo, con rayos que iluminaban la habitación como flashes de cámara y truenos que sacudían las ventanas hasta hacerlas temblar en sus marcos. Yo estaba en la cama, con las sábanas hasta el cuello, sintiéndome pequeño y vulnerable como un niño asustado. En medio del estruendo, escuché su voz con claridad perfecta, como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Descansa más, amor. No pienses tanto. Te vas a enfermar de tanto preocuparte por cosas que no puedes controlar. Deja que otros se ocupen de las cosas difíciles. Tú ya trabajaste demasiado toda tu vida. Ahora te toca descansar. Y empecé a obedecer. No de golpe, sino poco a poco, como quien se hunde en arenas movedizas sin darse cuenta. Dejé de revisar los estados de cuenta. Dejé de leer los documentos que el abogado me mandaba, esos papeles llenos de cláusulas incomprensibles que me daban dolor de cabeza. Cuando Rodrigo venía a visitarme, ya no lo miraba con desconfianza. Le sonreía y le decía que todo estaba bien, que apreciaba su preocupación, que sabía que él solo quería ayudarme. Me estaba convirtiendo en una versión dócil de mí mismo, en un anciano que acepta todo lo que le dicen porque ya no tiene fuerzas para pelear, porque el mundo se ha vuelto demasiado complicado, porque es más fácil dejarse llevar por la corriente
que nadar contra ella. Carmen habría odiado verme así. La Carmen real, la que conocí durante 40 años, que peleaba con los vendedores cuando le cobraban de más, que nunca dejó que nadie le pasara por encima. Pero la voz de Carmen me decía que descansara, y yo estaba tan cansado. Una tarde, mientras estaba sentado en el sofá mirando por la ventana sin ver nada, tuve un momento de lucidez. Fue como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. ¿Qué estoy haciendo?, pensé. ¿Desde cuándo dejo que otros tomen decisiones por mí? Toda mi vida fui un hombre independiente, terco como una mula, según decía Carmen. Un hombre que se abrió camino desde abajo, que estudió contabilidad de noche mientras trabajaba de día, que construyó una vida con sus propias manos. Y ahora me estaba dejando llevar por una voz que podía ser cualquier cosa menos mi esposa muerta. Me levanté del sofá con una determinación que no había sentido en semanas. Los huesos me crujieron, las rodillas protestaron, pero me mantuve de pie. Tenía que averiguar la verdad, tenía que saber quién o qué me estaba hablando. Caminé hacia el teléfono con la intención de llamar a alguien, a quien fuera, para pedir ayuda. Pero entonces me detuve. ¿A quién iba a llamar? ¿A Rodrigo, que quería encerrarme? ¿A don Ramiro, que quería quitarme mis bienes? ¿A la doctora, que me miraba como si fuera un caso perdido? No tenía aliados. Estaba solo. Esa noche, cuando me acosté, la voz volvió con una frase que me detuvo en seco. Ernesto, te amo. Solo quiero protegerte. No hagas nada que pueda hacerte daño. Confía en mí como siempre confiaste. ¿Acaso te fallé alguna vez en 40 años? Y el tono era tan sincero, tan lleno de amor, tan idéntico a la Carmen que yo recordaba, que todas mis dudas se derritieron como nieve al sol. Me dormí pensando que tal vez estaba exagerando, que tal vez Carmen realmente estaba cuidándome desde donde fuera que estuviera. Y mientras me hundía en el sueño, arrullado por el recuerdo de su voz, no me di cuenta de que la trampa se estaba cerrando alrededor de mi cuello. No vi las señales que debería haber visto. No escuché las alarmas que deberían haber sonado. Porque el amor, incluso el amor falso, es el mejor cómplice del engaño. Y yo quería tanto creer que ella seguía conmigo, que habría creído cualquier cosa con tal de no sentirme solo. El documento llegó un jueves por la tarde, cuando el sol de invierno ya empezaba a esconderse detrás de los edificios. Don Ramiro lo trajo personalmente, con esa sonrisa de vendedor de seguros que me revolvía el estómago cada vez que la veía. Venía acompañado de su secretaria, una mujer joven con cara de aburrimiento que cargaba un maletín lleno de papeles como si fuera una extensión de su brazo. «Es solo un trámite preventivo, don Ernesto», me dijo mientras desplegaba los documentos sobre la mesa del comedor con la precisión de un cirujano preparando sus instrumentos. «Una medida temporal para proteger sus bienes mientras usted descansa y se recupera de todo lo que ha pasado. Nada permanente, nada de qué preocuparse». Las palabras sonaban suaves, razonables, como un veneno envuelto en miel. Me quedé mirando las hojas llenas de letra pequeña, tratando de descifrar el lenguaje legal que parecía diseñado específicamente para confundir. Rodrigo estaba sentado a mi lado, tan cerca que podía oler su colonia cara, esa que usaba para las reuniones importantes. Tenía la expresión de preocupación que últimamente no le salía de la cara, pero había algo más ahí, algo que no podía identificar del todo. Anticipación, impaciencia. «Tío, es por tu bien», me dijo poniendo una mano en mi hombro con un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que me hizo sentir atrapado. «Así nadie podrá aprovecharse de ti. Don Ramiro administrará todo hasta que te sientas mejor. Es temporal».
Levanté la vista hacia mi sobrino, buscando algo en sus ojos que me dijera si esto era genuino o si había algo más detrás. Pero su mirada era opaca, impenetrable, como la de un extraño que había ocupado el cuerpo del niño que yo vi crecer. El mismo niño que corría por esta casa persiguiendo al gato, que se escondía debajo de la mesa cuando jugábamos a las escondidas, que me abrazaba las piernas y me llamaba tío Nesto, porque no podía pronunciar mi nombre completo. ¿Dónde estaba ese niño? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me miraba con ojos de tiburón? Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Don Ramiro intercambió una mirada rápida con Rodrigo, tan fugaz que casi no la noté, pero la noté. Una mirada de conspiración, de plan compartido, de paciencia calculada. Por supuesto, don Ernesto, dijo el abogado recogiendo los papeles con movimientos lentos. Tómese el tiempo que necesite, pero no se demore mucho. Hay plazos legales que cumplir y mientras más esperemos, más complicado se vuelve todo. La advertencia estaba clara, aunque viniera envuelta en cortesía. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, con los documentos pesándome en la mente como piedras, la voz de Carmen volvió a sonar en la oscuridad, pero esta vez dijo algo que me dejó helado hasta los huesos. Hazlo, Ernesto, firma los papeles. Es lo mejor para ti. Yo solo quiero que estés tranquilo, que descanses, que no tengas que preocuparte por nada. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Carmen me estaba pidiendo que firmara. Mi esposa, la mujer que durante 40 años me enseñó a desconfiar de los abogados y sus papeles, la que revisaba cada factura 3 veces antes de pagarla, la que decía que los contratos eran trampas legales diseñadas para robar a los incautos. Esa Carmen me estaba diciendo que entregara el control de mi vida a un desconocido con sonrisa de vendedor. Algo no cuadraba, algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, don Ramiro volvió a llamar. Su voz en el teléfono tenía un tono diferente, más urgente, menos paciente. Dijo que necesitaba la firma antes del lunes, que había plazos legales que cumplir, que si no firmaba a tiempo, las cosas se complicarían mucho. ¿Qué plazos?, pregunté. ¿Qué pasa el lunes que es tan importante? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, el tipo de silencio que dice más que 1000 palabras. Le dije que necesitaba pensarlo un poco más, que quería consultar con alguien antes de firmar algo tan importante. Su respuesta fue casi inmediata, casi agresiva. ¿Consultar con quién? ¿Con los mismos vecinos chismosos que lo miran raro cuando sale a la calle? Don Ernesto, seamos realistas. Usted está solo. Su única familia es Rodrigo, y Rodrigo solo quiere ayudarlo. ¿Por qué lo hace tan difícil? Colgué el teléfono sin despedirme, con las manos temblando de una mezcla de miedo y furia. Carmen nunca habría querido esto. La Carmen real, la que conocí, la que amé, habría peleado con uñas y dientes antes de entregar nuestra casa, nuestros ahorros, nuestra independencia. Si la voz me estaba pidiendo lo contrario, entonces la voz no era Carmen. No podía serlo. Y si no era Carmen, entonces alguien estaba jugando conmigo. Alguien que sabía demasiado sobre nuestra vida. Alguien que me había subestimado creyendo que podía engañar a un viejo solo. Me levanté del sillón con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Caminé hasta el teléfono y marqué el número de don Ramiro. Le dije con voz firme que no iba a firmar nada hasta que mi propio abogado revisara los documentos. Hubo un silencio pesado. Como usted quiera, don Ernesto. Pero espero que sepa lo que está haciendo. A veces los ancianos toman decisiones de las que se arrepienten. Colgué con las manos temblando, pero no de miedo, de rabia. El error llegó 3 días después y fue tan pequeño, tan insignificante en apariencia, que casi lo paso por alto. Pero hay errores que son como grietas en una pared.
Parecen nada hasta que miras de cerca y te das cuenta de que toda la estructura está comprometida. La voz de Carmen me habló mientras yo estaba en la cocina, preparando un café que ya no me sabía a nada. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Santa Marta y te picó esa medusa en la playa? Gritaste tan fuerte que todos los turistas corrieron pensando que había un tiburón. La voz soltó una risita, ese sonido que Carmen hacía cuando recordaba algo gracioso. Pero entonces mi cerebro registró lo que acababa de escuchar y todo se detuvo. El café a medio hacer, mi mano suspendida sobre la taza, mi respiración contenida. Santa Marta, la medusa, un recuerdo de hace más de 35 años. Pero había un problema que me heló la sangre. Carmen nunca fue a Santa Marta conmigo. Ese viaje lo hice solo, antes de conocerla, cuando todavía era un hombre joven y aventurero. Tenía 25 años y unos pocos pesos ahorrados que decidí gastar en unas vacaciones. La medusa me picó el tercer día. El dolor fue tan intenso que efectivamente grité y varios turistas se asustaron. Pasé el resto del viaje con el brazo hinchado. Se lo conté a Carmen años después, como una anécdota graciosa de mi juventud. Ella se rió mucho, dijo que menos mal no había estado ahí para verme llorar. Pero Carmen nunca vivió ese momento. No pudo haberlo recordado como algo propio porque no estuvo presente. Alguien había leído mal, alguien había confundido las historias, había mezclado lo que Carmen escribió sobre lo que yo le conté con lo que ella realmente vivió. Era un error de lectura, un error humano. Y los fantasmas no cometen errores humanos. No dije nada. No reaccioné. Simplemente seguí revolviendo el café, fingiendo que no había notado nada, mientras por dentro mi mente trabajaba a toda velocidad. Si la voz cometía errores, entonces la voz era humana. Si la voz era humana, entonces venía de algún lugar físico. Y si venía de algún lugar físico, entonces podía encontrar su origen. Pensé en todos los detalles que la voz había mencionado. El hotel en Bogotá, el gato Bigotes, la carta escondida en el velador. Todos esos recuerdos tenían algo en común. Todos estaban en los diarios de Carmen. Todos eran cosas que ella había escrito. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, con los ojos abiertos, esperando. La voz no apareció. Tal vez habían notado su error. Tal vez estaban ajustando su estrategia. No importaba. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía que entrar al cuartito donde guardaba los diarios. Tenía que verificar si alguien los había tocado. Y tenía que hacerlo sin que nadie supiera. Al amanecer, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza de que Carmen hubiera vuelto, porque eso era imposible, sino la esperanza de que la verdad existiera y de que yo pudiera encontrarla. Me levanté del sillón y miré hacia el pasillo que llevaba al cuartito del fondo. Pronto, pensé, muy pronto voy a saber quién me está haciendo esto, y cuando lo sepa, van a pagar. Empecé a poner trampas con la paciencia de un pescador que sabe que el pez grande tarda en morder. La primera fue un hilo de coser negro que coloqué atravesado en el marco de la puerta principal. Si alguien entraba mientras yo dormía, el hilo se rompería. La segunda fue talco espolvoreado en el pasillo, tan fino que apenas se notaba, pero suficiente para mostrar huellas. La tercera fue la más importante. Cambié objetos de lugar y anoté exactamente dónde los había dejado. Los resultados llegaron más rápido de lo que esperaba. Al tercer día, el hilo estaba roto. Al cuarto, había huellas de zapatos en el talco, huellas pequeñas, de mujer, que no correspondían a ningún calzado mío. Al quinto día, uno de los objetos que había movido estaba de vuelta en su posición original. Alguien entraba a mi casa. Alguien con llaves, con acceso, con la confianza de moverse como si fuera su propio hogar. Rosario, la mujer que venía a limpiar 2 veces por semana.
Llevaba años trabajando para nosotros, desde antes de que Carmen muriera. Era callada, eficiente, casi invisible, el tipo de persona que uno deja de notar después de un tiempo porque siempre está ahí, haciendo su trabajo sin llamar la atención. Carmen confiaba en ella, yo confiaba en ella. Le dábamos las llaves sin pensarlo 2 veces, y ahora, mirando las huellas en el talco, me di cuenta de lo estúpido que había sido, pero no podía confrontarla directamente. Si le decía algo, desaparecería, y con ella cualquier oportunidad de descubrir quién más estaba involucrado. Porque Rosario no actuaba sola. De eso estaba seguro. Ella no tenía motivos para hacerme esto. No tenía la inteligencia para planear algo tan elaborado. Alguien la estaba usando, alguien le estaba pagando, alguien le había prometido algo a cambio de leer los diarios de Carmen. Decidí vigilarla. El siguiente día de limpieza fingí salir de la casa como siempre. Pero en lugar de irme, me escondí en el cobertizo del patio, detrás de las herramientas viejas. Desde ahí podía ver la puerta trasera de la cocina. Esperé durante horas, con las piernas entumecidas y el corazón latiendo despacio, como un depredador esperando a su presa, y entonces la vi. Rosario salió de la cocina alrededor de las 3 de la tarde. Miró hacia los lados como buscando testigos y caminó directamente hacia el cuartito del fondo, el cuartito donde guardaba los diarios de Carmen. Tenía una llave que yo nunca le había dado. La metió en la cerradura, abrió la puerta y desapareció adentro. Salió 15 minutos después con algo bajo el brazo, un cuaderno, uno de los diarios de Carmen. Lo escondió en su bolso, cerró la puerta y volvió a la cocina como si nada hubiera pasado. Me quedé en el cobertizo, temblando, no de frío, sino de una furia que me subía desde el estómago hasta la garganta. Ya no había dudas, ya no había misterio. Solo quedaba la traición de alguien que había profanado la memoria de mi esposa para destruirme. Esa noche, cuando Rosario se fue, entré al cuartito por primera vez en 3 años. La llave temblaba en mi mano mientras la metía en la cerradura. El olor a papel viejo y a humedad me golpeó apenas abrí la puerta. Todo parecía igual que siempre. Las cajas apiladas contra la pared, las estanterías llenas de cosas viejas. Pero yo sabía que algo había cambiado. Empecé a revisar las cajas donde guardaba los diarios de Carmen. Las había etiquetado yo mismo, por años, desde 1985 hasta 2021. Pero ahora el orden estaba alterado. La caja del 2015 estaba donde debería estar la del 2018. La del 2010 tenía polvo diferente, como si alguien la hubiera abierto recientemente. Y cuando levanté la caja del 2005, sentí que pesaba menos de lo que recordaba. Faltaban diarios. Abrí una caja al azar y empecé a hojear las páginas. La letra de Carmen me miraba desde el papel amarillento, pero entonces noté algo extraño. En algunas páginas había marcas de lápiz, muy tenues, casi invisibles, subrayados. Alguien había subrayado ciertas frases, ciertos recuerdos, ciertos nombres, y todas las frases subrayadas eran cosas que la voz me había dicho en la oscuridad. Me senté en el suelo del cuartito y la verdad me cayó encima como un balde de agua fría. Todo había sido planeado. Cada susurro, cada objeto que aparecía, cada recuerdo que la voz mencionaba. Alguien había estudiado la vida de Carmen con la precisión de un científico. Había extraído los momentos más íntimos y los había usado para hacerme creer que mi esposa muerta me hablaba desde el más allá. Era brillante, era diabólico y casi había funcionado. El error de Santa Marta lo había arruinado todo. Quien leía los diarios no había prestado suficiente atención. Había confundido una anécdota que Carmen contó de oídas con un recuerdo propio. Un error pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para romper la ilusión. Me levanté del suelo y cerré el diario.
Ahora sabía cómo lo habían hecho. Solo me faltaba saber por qué y quién más estaba detrás de Rosario. Volví a cerrar el cuartito con llave, pero esta vez dejé una trampa adentro. Un pelo mío colocado entre dos páginas específicas de un diario. Si alguien lo movía, yo lo sabría. Caminé de vuelta a la sala sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. La niebla de la confusión se había disipado por completo. Ahora veía el juego completo, todas las piezas en su lugar, y estaba listo para jugar mi propia partida. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Estaba revisando los papeles que don Ramiro me había dejado cuando encontré una hoja suelta pegada entre dos documentos. Era una factura de un servicio de cuidado de ancianos a nombre de Rodrigo, fechada 2 meses antes de que empezaran las voces. El servicio se llamaba Acompañamiento Integral para Mayores, y en la descripción decía: evaluación inicial y preparación del entorno doméstico. Las manos me temblaban mientras sostenía el papel. Rodrigo, mi propio sobrino, el hijo de mi hermana, que había crecido jugando en esta misma casa, que me llamaba tío con cariño, que me traía pasteles en mi cumpleaños. Rodrigo había contratado a alguien para prepararme, para ablandarme, para hacerme creer que estaba perdiendo la razón. ¿Y todo para qué? Para quedarse con mi casa, con mis ahorros, con todo lo que Carmen y yo habíamos construido. Busqué más información sobre la empresa. Encontré su página web, llena de fotos de ancianos sonrientes y frases tranquilizadoras. Pero cuando busqué reseñas, encontré algo diferente. Quejas de familias que acusaban a la empresa de manipular a sus parientes mayores. Denuncias de firmas falsificadas, investigaciones judiciales que nunca llegaban a ningún lado. Era una operación profesional, diseñada para despojar a ancianos solos de todo lo que tenían. Y Rosario era parte del engranaje. Probablemente la habían contratado o sobornado para que cooperara. Ella conocía la casa, conocía mis rutinas, conocía los diarios de Carmen. Era la infiltrada perfecta. Y don Ramiro era el ejecutor legal, el que convertía la manipulación en documentos con sellos y firmas. Todo encajaba, todo tenía sentido, excepto una cosa: cómo reproducían la voz de Carmen con tanta precisión. La respuesta me llegó mientras revisaba los videos viejos de nuestros viajes. Carmen había grabado horas de nuestra vida juntos: cumpleaños, navidades, vacaciones. Su voz estaba en todas partes, diciendo todo tipo de frases. Si alguien tenía acceso a esas grabaciones, podía recortarlas, editarlas, combinarlas para crear cualquier mensaje. La tecnología existía. Había visto programas sobre inteligencia artificial que imitaba voces. Ya no era ciencia ficción. Me quedé sentado en la oscuridad durante horas, procesando todo lo que había descubierto. Mi sobrino quería robarme. Había contratado a profesionales del engaño para volverme loco. Habían profanado la memoria de Carmen, convertido su voz en una herramienta de manipulación. La traición era tan profunda que casi no podía respirar. Pero debajo del dolor sentí algo más fuerte. Sentí la necesidad de justicia y supe exactamente cómo iba a conseguirla. Preparé mi propia trampa con la paciencia de un pescador. Primero, escribí un diario falso. Llené un cuaderno nuevo con letra que imitaba la de Carmen, contando una historia inventada sobre un tesoro escondido en la casa, un cofre con joyas que Carmen había heredado de su madre y que nunca me había contado. Lo dejé en el cuartito, en un lugar visible, sabiendo que Rosario lo encontraría. No tuve que esperar mucho. 3 días después, la voz de Carmen me habló en la madrugada. «Ernesto, hay algo que nunca te conté. Mi madre me dejó unas joyas antes de morir. Las escondí en la casa porque tenía miedo de que alguien las robara.
Están en el hueco debajo de las tablas del piso, en el cuartito del fondo. Sonreí en la oscuridad. Habían mordido el anzuelo. Ahora solo faltaba cerrar la red. A la mañana siguiente llamé a don Ramiro. Le dije que había cambiado de opinión, que quería firmar los papeles, que estaba cansado de pelear. Escuché el alivio en su voz, la avaricia mal disimulada. Quedamos en vernos esa tarde, en mi casa, con Rodrigo presente como testigo, pero antes de que llegaran hice otra llamada. A un viejo amigo que trabajaba en la fiscalía. Le conté todo. Me dijo que estarían escuchando. Cuando llegaron, los recibí con café y galletas, como un buen anfitrión. Don Ramiro desplegó los papeles sobre la mesa con una sonrisa de tiburón. Rodrigo me palmeó el hombro diciendo que estaba haciendo lo correcto. Antes de firmar, les dije que tenía algo que mostrarles. Los llevé al cuartito del fondo, donde había levantado unas tablas del piso, dejando un hueco vacío. Aquí es donde Carmen escondió las joyas, dije mirándolos a los ojos. Pero alguien se las llevó antes de que yo las encontrara. El silencio fue devastador. Vi cómo las caras de Rodrigo y don Ramiro pasaban de la confusión al pánico. ¿De qué joyas habla, tío?, preguntó Rodrigo con voz temblorosa. De las que mi esposa me contó anoche, respondí. De las que ella nunca me había mencionado hasta ahora. Pero ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Saqué mi celular del bolsillo y les mostré la pantalla. Todo está grabado, cada voz falsa, cada entrada ilegal de Rosario, cada documento fraudulento. La fiscalía ya tiene copia. Lo que siguió fue caótico. Don Ramiro intentó huir, pero dos agentes lo esperaban en la puerta. Rodrigo se derrumbó en una silla, llorando, balbuceando excusas que nadie quería escuchar. Rosario fue arrestada esa misma noche, con 3 diarios de Carmen todavía en su poder. La empresa de cuidado de ancianos fue clausurada una semana después. Resultó que yo no era su primera víctima, pero sería la última. El plan de interdicción se desmoronó minutos antes de que pudieran ejecutarlo. Había ganado. El viejo confundido que escuchaba voces había ganado contra todos ellos. Han pasado 6 meses desde entonces. La casa está en silencio ahora, pero es un silencio diferente. Ya no es el silencio aterrador de las noches en que esperaba escuchar la voz de Carmen. Es el silencio de la paz, de la calma después de la tormenta. Rodrigo está esperando juicio, junto con don Ramiro y los dueños de la empresa. No he vuelto a verlo. No quiero verlo. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar. Recuperé todos los diarios de Carmen. Los ordené por años, como estaban antes, y los volví a guardar en el cuartito. Pero esta vez dejé la puerta abierta. Ya no me da miedo entrar. A veces me siento ahí, en el suelo entre las cajas, y leo alguna página al azar. Es mi manera de estar con ella, de recordar los días buenos, de mantener viva su memoria de la forma correcta, no a través de voces falsas en la oscuridad, sino a través de sus propias palabras. La carta que encontré en el velador era real. Eso lo sé ahora. Carmen la escribió de verdad, años antes de morir. Tal vez por eso la voz me llevó hasta ella, porque quien leyó los diarios encontró una referencia a esa carta y decidió usarla. Pero el amor que contenía era genuino. Esas palabras sí eran de Carmen. Y eso es lo único que importa. A veces, en las noches muy silenciosas, me parece escuchar algo. Un susurro, una respiración, un eco lejano. Pero ya no me asusto. Ya no corro al pasillo buscando fantasmas, porque sé que Carmen no está en los sonidos de la casa ni en los objetos que aparecen de la nada. Está en mis recuerdos, en las fotos que miro cada mañana, en el perfume a jazmín que todavía guardo aunque ya casi no quede nada. Ayer fui al cementerio, me senté junto a su tumba durante 1 hora, contándole todo lo que había pasado. Le pedí perdón por haber dudado,
por haber creído que podía ser ella quien me pedía que firmara papeles que nos habrían destruido. Le prometí que cuidaría la casa, nuestro hogar, hasta el día en que me tocara reunirme con ella. Y cuando me levanté para irme, sentí algo en el viento, no una voz, solo una sensación de paz, de aprobación, de amor. No fue mi esposa quien volvió, fue la verdad la que me despertó. Y ahora, con 67 años y más cicatrices de las que puedo contar, sé algo que antes no sabía, que el amor verdadero no manipula, no engaña, no busca quitarte lo que es tuyo. El amor verdadero protege, incluso desde el silencio, incluso desde la ausencia, incluso desde la muerte. Carmen me protegió enseñándome a pensar, a dudar, a no rendirme nunca. Y por eso, aunque ella ya no está, sigo siendo el hombre que ella amó. Un hombre que no se deja vencer.